Bueno, como esto habla directamente de los derechos de la mujer, vamos a tener que ver un poquito de historia para ver pues cómo se originaron pues estos derechos para la mujer, el derecho al voto, el derecho a los bienes, ¿no? Entonces, pues para esto vamos a tener que retroceder 2500 años al pasado, que básicamente es donde se inicia la democracia. En este caso en Atenas es donde se tienen registros y para que tú pudieras ser partícipe de la democracia, para que tú pudieras ser considerado como un ciudadano, tenías que cumplir con las siguientes características. Tenías que ser hombre, tenías que ser originario de Atenas, es decir, no tenías que ser extranjero y tampoco tenías que ser esclavo. Dicho en otras palabras, si eras mujer, no tenías derecho al voto. ¿Ok? Eso por la participación en la democracia. Por otro lado, en cuanto a la educación, pues básicamente eh, no se permitía que la mujer estudiara. De hecho, pues incluso se le veía como una persona o un ser inferior, se le veía como un hombre incompleto. Me parece que esto lo dice, no recuerdo si Aristóteles o si lo dice Platón, pero básicamente son um, de los filósofos más influyentes de nuestra historia que hoy en día se siguen estudiando y pues tenemos muchas ideas heredadas de ellos. Entonces, de hecho, pues mucho tiempo se siguió como esa idea, ¿no? Incluso pues está esa idea de que la mujer era un hombre castrado y que pues eso le causaba cierta frustración y muchas cosas más por ahí en medio, ¿no? Entonces, lo importante aquí es, básicamente, no se le consideraba como un igual, se le consideraba como un ser incompleto, como un ser inferior, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues tampoco era bienvenida a esta parte de estudiar, pues sí, no se permitía. Por ahí hay registro de que Epicurio, pues sí, es un filósofo y básicamente él sí permitía que la mujer entrara a lo que él llamaba el jardín, porque él pues quería como pasarla bien y estar rodeado como de los seres que eran importantes para él. Entonces, mm, como las mujeres también llegaron a ser importantes para él, pues les permitía la entrada, ¿no? Pero este acto, en lugar de, pues, como verse como revolucionario, como aplaudir porque por fin alguien había visto como ese problema, realmente se vio desde el otro lado. Él estaba rompiendo con los valores tradicionales, era una persona inmoral, él estaba básicamente pervirtiendo a las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, no fue nada bien recibido, fue más que nada por este lado, ¿no? De pues, esta idea de está pervirtiendo a las generaciones, está rompiendo con nuestros valores, ¿no? Cuando pues hoy en día podríamos pensar que pues, hubiera sido diferente, que hubiera sido celebrado. Bueno, después de eso avanzamos en la historia y pues por ahí tengo un libro que pues te va diciendo justamente como pues diferentes filósofos que hubo a lo largo de nuestra historia y hay muy pocas mujeres, de nuevo, pues es esta idea de que pues para ser una mujer que pues estaba en esta parte del ámbito académico, pues tenías que ser básicamente de la realeza o pues de la alta sociedad, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo y era una, dos, tres mujeres, o sea, realmente son muy pocas las que aparecen en la historia, tanto porque falta reconocer algunas, como porque pues realmente pues se perdieron o ni siquiera podían ser partícipes de, ¿no? Entonces, con esto damos un brinco ahora a al 1800, que pues básicamente ahí es cuando empieza más esta lucha directa de la mujer, pues sí, de la mujer que está reclamando sus derechos, ¿no? Ahí es cuando tenemos el feminismo de primera generación, al final de em, del 800 tenemos ya el feminismo de segunda generación y pues básicamente ya es cuando empieza a haber propuestas, perdón, marchas y pues sí, básicamente es cuando empieza a haber pues toda esta parte de exigir esos derechos, ¿no? Entonces, eh, básicamente tenemos 200 años apenas luchando por ellos y dependiendo de la región en la que estés, tendrás unos 100 años que tienes derecho, ¿no? En este caso, pues retomando la idea que
se decía en esta reunión, básicamente era que pues debía ser un voto por familia, ¿no? Entonces, aquí voy a contar una historia que justo viene en este libro que se llama ¿Qué haría de Beauvoir? Y pues básicamente en 1870, cuando se da el voto a las personas de color en Estados Unidos, no se da el voto a la mujer. Y el razonamiento era que sus esposos y sus papás, con el voto de ellos, podrían representar los intereses de las mujeres. Es decir, si eras hija y vivías con tu papá era el que iba a votar por ti, un voto por familia. Si eras esposa, tu esposo iba a votar por ti. Él iba a hacer válidos tus intereses, lo mismo, un voto por familia. Y pues básicamente, pues esto es un grave error, ¿no? Vamos a platicar un poquito más adelante de ello. Ok, ahora por el lado de los bienes. Por el lado de los bienes, el matrimonio nace como una institución que busca que los bienes del hombre se hereden a sus hijos. De nuevo, los bienes del hombre. Como era lo más común que la mujer no tuviera nada, que todo le perteneciera al hombre porque él era el que trabajaba otra vez, volvemos a otra idea que está diciendo actualmente, pues entonces es como de, pues si tú no estás trabajando, tú no tienes nada, yo soy el que compro las cosas, pues son mis cosas y quiero dejárselas a mis hijos, ¿no? ¿Qué problemas causaba esto? Bueno, hasta antes, bueno, depende de la región, pero por ejemplo aquí en el estado en el que yo vivo, si tú como mujer, o bueno, si tú te casabas antes de 1950 y, bueno, más bien, sí, antes de 1950, tú te casabas sí o sí, por mm, bienes separados, o sea, no había esta ley de bienes mancomunados, no había esta otra opción. Quiere decir esto, que si tú enviudabas, tú como mujer eras considerado un hijo más. Dicho de otra forma, si tú como mujer con tu pareja habías tenido am, 5 hijos, muere tu esposo, entonces la herencia se reparte entre 6 personas, tus 5 hijos y tú, dejándote a ti como mujer con un pequeño porcentaje de todo lo que antes pues, podías tener acceso a. Sabemos que no era directo, sabemos que pues, el hombre era quien lo manejaba principalmente, ¿no? Y esto pues dejaba en una situación muy vulnerable y esto pues realmente era un gran problema porque pues de alguna forma sabemos que en esta relación simbiótica donde pues para que yo pueda ir a trabajar, digo, hablando como de esa época, para que el hombre pudiera ir a trabajar, pues la mujer era quien pues, se dedicaba al cuidado del hogar, a hacerte de comer y demás cosas, ¿no? Entonces realmente pues entre los dos trabajaron para hacer eso. De hecho, eh, algo que también se ha hecho mucho en en toda esta parte histórica es que se reconozca ese trabajo am, no remunerado de la mujer, o sea, realmente que se reconozca que es un trabajo, ¿no? Porque si no se reconoce como eso, pues justo vamos otra vez a la idea de que pues todo lo trajo el hombre, ¿no? O sea, pues, tú nunca trabajaste, aunque realmente sí estuvo realizando un trabajo. También esto está por aquí en un libro que he estado leyendo que se llama Carrie de Beauvoir. eh, pero bueno, sí, creo que ahorita lo mencioné, pero X, o sea, básicamente ese es el libro, ¿no? O sea, también eso se menciona ahí. Entonces, pues básicamente también, o sea, enviudabas y quedabas como doblemente desprotegida, quedabas a la buena merced de tus hijos porque ya solo te correspondía un sexto pues, de lo que había de herencia, pero pues había muchos problemas, digamos que si enviudabas y tenían un negocio familiar y solamente el hombre se había dedicado al negocio familiar y nadie sabía cómo funcionaba, pues básicamente quedabas en esta zona de vulnerabilidad donde había 100% de probabilidad básicamente de que perdieras ese negocio porque no sabías administrarlo, no eras parte de, solamente estabas como pues, en el hogar, ¿no? O sea, todo lo que pues se había trabajado se perdía, ¿no? Luego, pues en esta parte de la educación, o bueno, más bien, sí, en esta parte
de la educación. Ya por esos entonces ya se empezaba a ver a más mujeres estudiando. De nuevo, pues solamente, y como siempre, solamente pues aquellos que tenían los medios, pues eran los que podían mm, pues tener ese acceso a la educación, ¿no? Pero algo que es importante es que algo sea derecho, o sea, que algo, sí, incluso también para esta parte del voto, eh, pues que algo sea derecho no significa que ya se esté haciendo. De hecho, también se dice que pues mucho de, o sea, hay países en donde pues sí se acepta a la mujer como igual que el hombre, que pueda votar, pero no es como que se haga, digamos, grupos o se les dé la facilidad de aprender lo que les faltaba para, para poder tener este derecho, ¿no? Para poder acceder a este derecho. Es decir, o sea, sí ya en la universidad y en las escuelas son aceptadas las mujeres, pero no hay un apoyo para que puedan hacerlo. De todas formas, es como de, pues desde el hogar es como de, ¿sabes quién va a estudiar? Tu hermano, los hijos, porque, pues así es, o sea, y no, o sea, aunque tengamos el dinero, es como no, o sea, todos los recursos van para acá. Entonces, se necesita activamente hacer o dar cierto tipo de apoyos, incentivos para que también la mujer pueda integrarse y acceder a sus derechos. En este caso, por ejemplo, podría ser el caso de tener becas específicamente para mujeres para que realmente puedan ejercer ese derecho a estudiar, ¿no? Si tú dices, sí, pues yo ya lo acepté, pero no haces nada, pues realmente no estás dando la oportunidad de nada porque ya se tiene una cultura y esa cultura es muy difícil de cambiar. Dentro de esa cultura, pues sí va a haber una que otra que vaya eh, a contracorriente o que pueda tener esos beneficios, o sea, que tenga más bien esas oportunidades. Pero de nuevo, o sea, hago mucho hincapié en esto en que, pues para que podamos ejercer derechos, tenemos que tener también la oportunidad de ejercerlos, ¿no? Pero bueno, eso es por otro lado. Y bueno, después de eso, pues no cabe recordar que pues la lucha por los votos duró muchísimo tiempo. Como digo, como decía hace rato, en 1870 fue cuando se dio el voto a los hombres de color en Estados Unidos y fue, me parece que 56 años después, en el 27, me parece, que es que se le dio el derecho al voto a la mujer. De nuevo, otra vez, no fue inmediato que las mujeres empezaron a votar porque culturalmente no lo hacían, ¿no? O sea, tardó más tiempo en que se empezara a interiorizar que la mujer tenía ese derecho al voto, ¿no? Y aquí es gracioso, aquí volvemos a por qué queremos regresar, o sea, por qué queremos regresar otros 100 años en la historia, ¿no? Hace apenas 100 años la mujer empezó a tener el derecho al voto en Estados Unidos y es donde se está llevando esta conversación a, este, a que se regresen 100 años en la historia. Y luego, pues en México, nuestro caso, me parece que todavía tenemos menos tiempo con esta parte del derecho al voto a la mujer, me parece que son unos 70 años. Y también por ahí ya se ha visto algún comentario, alguna publicación de algún político que justamente propone lo mismo, de que un voto por familia. Lo cual, pues no, sí, no va a llevarnos a un lado bueno y pues es de lo que vamos a hablar a continuación. Bueno, a manera de resumen, recordemos que básicamente pasaron 2400 años para que la mujer tuviera este derecho al voto, es decir, para que fuera reconocida como un igual al hombre para poder tomar y ser partícipe de estas decisiones. Tenemos unos 200 años que se empezó a hacer esta lucha por el voto y después de eso tenemos 150 años donde se repitió esta misma historia de tener un voto por familia, como decía hace en 1870, cuando se les dio el voto a los hombres de color. Después tenemos unos 100 años, o bueno, para Estados Unidos, unos 100 años que se les empezó a dar el derecho al voto a la mujer y 70 para México. 70 años han pasado desde que se le dio ese derecho. En la parte de educación sí se tiene más tiempo de que la mujer empezó a tener este derecho a ser recibida en las universidades
El problema está en que, pues para poder ejercer esos derechos, como decía, hay que tener la posibilidad de ejercerlos. Pues en este caso, pues básicamente la solvencia económica. Si tú naciste en una familia en pobreza, como lo es gran parte de nuestra población en México, no tienes la posibilidad de ejercer ese derecho, por más que esté escrito por donde sea, ¿no? Ah, y incluso hay más barreras que se tienen bastante estudios donde em, si alguien de la familia se enferma, la mujer y pues en este caso pues pues las que tenían la oportunidad de estudiar son las que se terminan relegando al trabajo en casa pues del enfermo para que los demás miembros de la familia puedan salir y trabajar, ¿no? Pero de nuevo caemos en esta idea donde como esto incluso esto, perdón, como esto no es considerado trabajo, este, pues el hombre o pues generalmente, como digo, son los hombres que salen, sienten que son los que traen el recurso, ¿no? Y no se ve como que gracias a que las mujeres se están quedando a hacer este trabajo no remunerado, es que el hombre puede salir a hacer el trabajo remunerado, ¿no? Incluso se dice que pues mucho de nuestra economía, de nuestro sistema que tenemos hoy en día está el, tomando como base el trabajo no remunerado de las mujeres. Por eso es importante también considerarlo en parte de la lucha y el reconocimiento que se debe de dar hacia la mujer para que esto no siga sucediendo, este desbalance de poder no siga no sucediendo y se vea pues más como una relación simbiótica, como decía, o sea, para que yo pueda salir a trabajar, tú necesitas quedarte aquí, entonces vamos a buscar una forma de que esto funcione y que también haya cierta independencia, cierto reconocimiento para que pues pueda seguir funcionando esto, ¿no? Ah, luego, en cuanto al derecho de la propiedad, pues como decía, si tú te casabas antes de 1950, eh, igual depende de la región, pues básicamente te casabas sí o sí por bienes separados. No existía el concepto de bienes mancomunados, pese a, como digo, ah, pues tú en este punto en el que se decide hacer esta unión de matrimonio, pues se empieza a trabajar en conjunto hacia una meta, ¿no? Entonces, como no había esa opción de bienes mancomunados, pues todo tu trabajo, todo tu esfuerzo se perdía totalmente si había un divorcio y se perdía en gran parte si llegabas a enviudar, ¿no? Y pues gracias a todo esto que se ha hecho, pues ya se tiene esta parte de los bienes mancomunados y básicamente ya se puede repartir a 50-50 los bienes si hay alguna de estas cosas, de estos percances, es decir, si te divorcias, pues ya puedes tratar de mantenerte de pues esa dependencia que como digo se relegaba a la mujer al hogar y por ende ya no podía ser partícipe de el mercado laboral porque te exige ciertas habilidades y te desactualizas básicamente al estar haciendo trabajo de hogar y pues si fallece tu pareja pues ya te quedas con tu 50% y una parte correspondiente equitativamente con los hijos de lo que era del marido, ¿no? Y bueno, ¿por qué es importante saber todo esto? Eh, pues básicamente me gusta como contar esta historia y me gustó aprender de esto porque pues justo pensando en esta idea, esta frase que tenemos de quien no conoce su historia está destinado a repetirla. Y entonces pues con otras cosas relacionadas que he visto a los derechos, pues básicamente a mí me gustaría como hacer o cambiar un poquito esta frase a quien no conoce la lucha de sus derechos y cómo se originaron, está condenado a perderlos, ¿ok? Y esto es importante desde otro punto de vista porque muchas veces creemos o se tiene esta idea de que los derechos son universales, son inamovibles. Y como hemos visto en la historia, si esto fuese real, pues desde el principio de la historia de la humanidad, básicamente hubiéramos tenido esta igualdad de derechos, tanto hombres como mujeres, si son universales a la humanidad, si son inherentes, o sea, si naces con ellos,
pues desde la historia de la humanidad ya hubiéramos tenido ese derecho al voto por igual. Pero no es así. Los derechos son contextuales y sobre todo necesitas de la posibilidad de ejercerlos. Hoy en día, pues más que nada eso está relacionado al aspecto económico. Si no tienes ciertos ingresos, cierta base, no puedes terminar de ejercer tus derechos porque no tienes esa fuerza, no tienes ese poder para ejercerlos. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta todo esto como parte de la conversación.